Romanos 2, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa es palabra de Dios, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, en esta mañana. Señor, tu palabra es clara, Señor. Señor, habla a nuestras vidas y permite, oh Dios eterno, que por la obra de tu Santo Espíritu tú obres en nuestros corazones, Señor, y nosotros veamos tu revelación tan clara en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nosotros, Señor, y que nosotros podamos responder, Señor, en adoración para ti, Padre. Gracias, gracias te damos. Dirígenos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje de las Escrituras, hermanos, que acabamos de leer, nos habla acerca del juicio de los hombres en contraste, en comparación también con el juicio de Dios. Las Escrituras nos presentan a un Dios perfectamente justo. Ahora, hermanos, si Dios es justo y es perfecto, podemos decir a la luz de las Escrituras que tanto la persona moralista y religiosa no es mejor que el criminal inmoral. ¿Escucharon eso? La persona, hermanos, religiosa y moralista sin Cristo Jesús es lo mismo que una persona criminal e inmoral. Sin Cristo, tanto los judíos como los gentiles están sin esperanza, sin el Señor Jesucristo. Tanto el moralista sin Cristo como aquella persona que vive en libertinaje sin el Señor Jesucristo son vistos por el mismo Dios como personas pecadoras. Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo trajo una ilustración por medio de una parábola. Y en esa ilustración el Señor Jesucristo habló a aquellos que se autojustificaban a sí mismos por lo que hacían. Es decir, estas personas se creían estar en una posición espiritual tan elevada y única, de tal forma que para ellos todos los demás no tenían valor y eran menos que ellos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, del verso 9 al versículo 4, narra esa parábola que el Señor Jesucristo trajo. Versículo 9 al 14. Jesús dijo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola:
dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, él oraba consigo mismo de esta manera. Mire la manera en la que oraba este fariseo. Él decía: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres, ¿cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces, ni siquiera una vez, sino ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Miren ese hombre, wow, qué altura. Versículo 13. Más el publicano, el recaudador de impuestos, que era reconocido por sus paisanos como alguien traidor, alguien que estaba traicionando su nación, porque era un judío y trabajaba para los romanos. Más el publicano, estando lejos, él no quería ni siquiera alzar su mirada al cielo, sino se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, yo soy un miserable pecador. La Escritura dice: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en esta ilustración de parte de nuestro buen Salvador, el Señor Jesucristo, vemos que ahí el fariseo se describe como alguien bien piadoso, como una persona santa, como una persona que cumple las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Y que esto le pone en una posición para juzgar al otro. Y entonces aquí vemos a este hombre juzgando a los otros e incluso al publicano. Pero Dios, que conoce realmente el corazón, Dios que sabe cuál es la motivación por la que nosotros hacemos las cosas, la Escritura dice que el publicano salió justificado, mientras que el fariseo, aunque era un formalista religioso, no fue justificado. Amados hermanos, Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Isaías bien lo dijo allí en el capítulo 29, versículo 13. Él dijo que este pueblo, hablando del pueblo de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios ellos me honran. Ellos hablan que adoran a Dios, pero la realidad es que su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿quién es el único que puede conocer el corazón nuestro? Hermanos, Dios. Y el Señor le dice: mira, el temor de ustedes, su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y aquí viene entonces, hermanos, la enseñanza a través de este pasaje, de esta escritura que el apóstol Pablo trae a los creyentes en Roma. Cuando tú juzgas, cuando tú señalas a otro por lo que hace, es decir, cuando tú señalas a otro por sus malas acciones, por su pecado, déjame decirte, cuando tú juzgas a alguien, pero tú haces lo mismo, tú estás, hermano, amado hermano, en la misma condición de aquel que tú estás juzgando. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. En Romanos capítulo 1, ustedes van a encontrar una lista de pecados, y el apóstol Pablo está describiendo ahí la condición del mundo pagano de la época, ¿verdad? Y ahí veíamos una descripción de pecados, hombres inmorales, hombres abominables a la luz de todo el texto. Dice que aquellos que practican tales cosas y se complacen de esas cosas, hermanos, están allí, ¿verdad?, bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Ahora, Romanos capítulo 2 está en conexión con Romanos capítulo 1. Es evidente la lista de pecados que los incrédulos practicaban allí en la ciudad de Roma y que eran abominables. Por esta razón, entonces, no juzgues a otro cuando tú mismo practicas el pecado del pagano. Cuando tú practicas el pecado de aquellos que no están en el Señor, tú estás en igual de condición.
Pablo está diciendo entonces a los receptores de la carta, que no solamente eran judíos, sino también eran gentiles. Pablo les está diciendo que ellos no tienen excusa. Tú no tienes excusa. Quien quiera que tú seas, es que yo soy judío, no tienes excusa. Ah, es que yo soy un miserable pecador, no tienes excusa. Quien quiera que seas tú, no, es que yo soy de una raza más pura, no tienes excusa. No tienes excusa delante de Dios. Tú que juzgas a otro, pero haces lo mismo. El Señor dice, eres inexcusable quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermanos, así como el hombre que detiene con injusticia, escuchen esto, según Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, que esos paganos, es decir, esas personas incrédulas, esas personas que no reconocían al Señor, según Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerda? Y en el versículo 20 de Romanos 1 dice, esa gente no tiene excusa. Ahora, escuchen esto, el que juzga a otro y hace lo mismo, no tiene excusa. ¿Sí lo ven? Hermanos, existía en el primer siglo de la era cristiana el tutor del emperador Nerón, que fue un hombre terrible, un hombre abominable. Este tutor del emperador Nerón se le llamaba Séneca, así se llamaba, ¿no? Ahora, él fue reconocido por ser un hombre muy moralista, tanto así que muchos lo veían como el guía moral de muchos. Ese hombre enseñaba muchas cosas. Él hablaba incluso acerca del autoexamen cotidiano, de que tú todo el tiempo tenías que hacerte un autoexamen de cómo era tu vida. Él adoptó la función de un guía moralista. Sin embargo, frecuentemente él toleraba vicios que él mismo decía que no se cometieran. Ahora, la historia registra que este hombre Séneca, que era el tutor de Nerón, participó en la muerte de la madre de Nerón. La madre de Nerón se llamaba Agripina, así se llamaba esta señora. Y Agripina fue asesinada por Nerón. Y este Séneca moralista participó en la muerte de la mamá de Nerón. Así que aunque él decía que se portaran bien, que no mataran, que no hicieran tal cosa, mire en lo que participó. Interesante, ¿verdad? El juicio del que Pablo habla aquí, el juicio de los hombres, escuchen eso, el juicio de los hombres al que se refiere Pablo aquí, tiene el sentido de condenar a otro por lo malo que hacen, pero él hace lo mismo. Tú que juzgas y que condenas y tú haces lo mismo, es decir, es aquella acusación farisea, es aquella acusación farisea que señala, pero él está haciendo lo mismo, ¿verdad? Ellos quieren que otros hagan lo que él no hace. Pórtate bien, pero tú no te portas bien. Sé un buen ejemplo, pero tú no eres un buen ejemplo. O sea, son aquellas personas expertas en señalar, pero ellos están haciendo lo mismo. Eso es lo que dice el texto de las Escrituras. Hermanos, somos muy especialistas en hablar, pero poco aplicar. Hablamos mucho, pero no aplicamos tanto como hablamos. Ahora, estimados hermanos, son los habladores, de acuerdo a la Escritura, que carecen de la obra del Espíritu Santo para obedecer la verdad de Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo les está hablando, aunque de alguna manera dice cualquier hombre, tú que juzgas y haces lo mismo. Pablo está pensando no solamente en todos los hombres en general, sino él está pensando en aquellos moralistas de la época, él está pensando en los judíos. Y usted dirá, pastor, ¿y usted dónde saca eso? Romanos capítulo 2, versículo 17, mire el contexto. Pablo está pensando en los judíos que se vanagloriaban, los judíos que se jactaban de haber recibido las leyes del pueblo de Dios, la promulgación de la ley y todas esas grandes bendiciones. Romanos capítulo 2, versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley apruebas lo mejor. Pero el versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otros,
o a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué haces? ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hermanos, los judíos hablaban mucho, tenían tantas normas que ellos no eran capaces de aplicar. Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, el evangelista de Mateo registra que los fariseos eran tan expertos en hablar y hablar y hablar, de tal manera que le ponían tantas cargas a otras personas y mandamientos de hombres, que ni siquiera ellos eran posible ellos cargar con esas cosas. Por eso el Señor Jesucristo dice, ustedes son guías de ciegos. Ustedes también están ciegos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de adulterio, están llenos de robo, están llenos de injusticia, están llenos de maldad. Ustedes son solamente como un actor. Ustedes actúan, ¿no? Por fuera se ven muy bien, pero realmente ustedes no están bien. Estimados hermanos, el Señor Jesucristo habló acerca de los fariseos, y miren lo que Él dijo acerca de los fariseos. Él dijo, mire, le dijo a los discípulos, todo lo que ellos digan que deben de guardar, ustedes guárdenlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Y por qué? Explica el autor. Porque ellos dicen y no hacen. Lo que ellos dicen es cierto. O sea, el Señor no les estaba condenando por lo que ellos estaban enseñando. El Señor les estaba condenando porque lo que ellos decían, ellos no lo hacían. Entonces el Señor les dijo, mira, todo lo que ellos digan, guárdenlo. Está correcto. Pero no practiquen lo que ellos practican. No hagan eso. El Señor está allí condenando su falta de aplicación a esos que dicen y no hacen. Allí en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, el Señor dijo que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y miren lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Qué decían ellos? Yo no soy como ese. Ellos son ladrones, ellos son adúlteros, ellos son esto, ellos son ávaros. Yo no. Yo ayuno, yo oro, yo hago todo lo correcto. Aquí el Señor está diciendo que muchos de ellos eran ávaros. Muchos de ellos participaron en asesinatos. Muchos de ellos, amados hermanos, se unían, se asociaban con otros para hacer maldad. Y aquí lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 6. Dice el texto en Marcos capítulo 3, versículo 6, que salidos los fariseos, tomaron consejos, miren esto, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. O sea, se estaban uniendo con los herodianos para asesinar al Señor Jesucristo. Y ustedes saben por qué estaban haciendo eso, según el contexto. Porque el Señor Jesucristo había sanado a un hombre en el día sábado. O sea, porque el Señor Jesucristo había hecho bien a una persona que tenía el brazo paralizado. Y entonces ellos no querían eso. El Señor Jesús lo que estaba haciendo era algo bueno ese día. Y eso no era prohibido por la ley de Dios. Hacerle algo, hacer el bien el día sábado, eso tenía que hacerse. De hecho, Jesús le dice, bueno, y si una oveja de ustedes se cae en un pozo el día sábado, ustedes la van a dejar ahí. No, ustedes la cogen porque es suya, ¿verdad? Ustedes sí quieren hacer el bien, pero cuando otro está haciendo el bien, ustedes condenan a esos que están haciendo el bien. Estimado hermano, mire, el Señor te llama a ti a ser coherente con tu profesión de fe. El Señor te llama a ser coherente y a encarnar en ti todo lo que quieres ver en otros. Todo lo que tú quieres ver en otros, hermano,
Aplícalo tú. Si tú quieres ver a otro comprometido con la obra de Dios, comprométete tú primero. Si tú quieres ver a otro fuera de la fornicación y el adulterio, sé fiel tú primero. Si tú quieres ver a otro que viva una vida piadosa de oración, primero tú ora. Si tú quieres ver a otra persona, hermano, que viva para la gloria de Dios, vive tú primero para la gloria de Dios. Amén. A veces uno quiere que otros sean generosos, pero sé tú primero generoso. Y muchos de nosotros, mira, pero haz esto, pero hazlo tú primero, hermano. Pero no, el asunto es que nosotros queremos, no, es que cuando Él haga, es que cuando la otra persona haga, y a veces nuestra vida depende de lo que otros hagan. Y hay mucha gente así, hay mucha gente que se desanima. No, es que estoy desanimado. ¿Y por qué? No, es porque el hermano no ora. Yo estoy desanimado, hermano, porque la iglesia no ora. Hermano, ¿y tú por qué no tomas la iniciativa y dices, vamos a crear un grupo de oración? Estoy desanimado, ¿por qué, hermano? A la iglesia le hace falta poder. La iglesia le hace falta tal cosa. Pero hazlo tú primero. Es lo que el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Amén. Muy bien. Ahora, hermanos, el juicio, vimos ya el juicio de los hombres. Los que señalan, pero ellos no se comprometen. Pero el juicio de Dios es veraz. O sea, lo que Dios dice es cierto. Porque Él sí conoce completamente el corazón del hombre. Así que entonces, el juicio que emite Dios es un juicio que viene, obviamente su naturaleza es santa, Él es perfecto. Y Él juzga de acuerdo a la realidad. Veámoslo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué? Es verdad. El juicio o criterio de Dios contra los que juzgan y viven en pecado es acorde a la realidad. Dios los conoce. Dios sabe quiénes son. Ahora, hermanos, el juicio de Dios no se basa en teorías ni en la experiencia externa de las personas. O sea, cuando Dios juzga a alguien, Dios no juzga a alguien por su apariencia externa, ¿no? Ese hombre tiene cara de malo, ¿no? Esa persona parece que es tal cosa. No, Dios sabe quién es. Ustedes recuerdan cuando David fue llamado para ser ungido rey. ¿Qué fue lo que el papá de David comenzó a mirar? Comenzó a mirar la apariencia externa. Ni siquiera estaba pendiente de David. David estaba por allá. Y cuando ya salieron todos los hijos, y no tienes otro hijo, porque se acordó. Ah, sí, pero ya tengo a mi otro hijo. Llámalo. Ese es el que yo he llamado. Y el Señor le dijo, mira, yo no miro lo que tú miras. Tú miras lo que está afuera, pero yo miro lo que está dentro. O sea, yo no miro solamente lo de afuera. Yo miro todo el ser del hombre. Hermanos, Dios sí juzga con verdad, porque Él conoce completamente el corazón del hombre. Amén. Dios conoce tus motivaciones. Dios conoce si tú eres un verdadero adorador, si tú eres un verdadero servidor del Señor. Si tú eres un creyente, Dios te conoce, Él sabe. Él conoce completamente tu corazón. Por eso Jeremías pudo decir que engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. Y la pregunta que se hace Jeremías es, ¿quién lo conocerá? El hombre no lo conoce. Pero mire lo que dice Jeremías en el versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Jeremías dice que Jehová, que escudriña la mente. Jehová conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Pero mire lo que dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tremendo, ¿verdad? O sea, Dios sí pesa el corazón. Dios sí sabe por qué tú haces lo que haces, ¿verdad? Pablo y los receptores entonces de esta carta, ellos tenían conocimiento, ¿no? Que la declaración de Dios sobre los transgresores a sus preceptos es según verdad. Por eso él empieza diciendo el versículo 2, mas sabemos. Él no dice yo sé, él dice mas sabemos. Es decir, que los receptores de esta carta conocían
que la declaración de Dios sobre los transgresores a los preceptos de Dios es según verdad. Ahora, el señalamiento justo de Dios contra los falsos es en base a la realidad. Es en base a la verdad. Dios no juzga caprichosamente. Dios no juzga como nosotros, ¿no? A veces nosotros tenemos el don de la sospecha. Y comenzamos a señalar, a mí me parece que el hermano, a mí me parece que fulano de tal, a mí me parece. No, Dios sí juzga según su verdad. Dios juzga porque Él conoce completamente el corazón del hombre. Ahora, hermanos, es posible que los judíos pensaban que al ellos tener grandes bendiciones espirituales, ellos pensaban que como a ellos Dios se les había dado a conocer, ellos pensaban que como tenían la ley de Dios, la Torá, la palabra de Dios, como Dios se había revelado a ellos por medio Dios había revelado a ellos en el Sinaí y les había dado mandamientos, los 10 mandamientos por medio de Moisés. Ellos se jactaban y ellos pensaban, hermanos, que todo el mundo podía ser juzgado un día por Dios, menos ellos. Si alguien tendrá que ser juzgado, bueno, quién sabe quién será, pero yo no. Ese era el pensamiento que tenían muchos de los judíos. Ellos pensaban que ellos estaban absueltos, ¿no? Y que estaban protegidos, blindados contra la ira de Dios. Por eso en el versículo 3 dice el apóstol Pablo: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Sí lo ven? Ellos pensaban que ellos, por hacer parte del pueblo, por tener las leyes, por tener esto, escaparían del juicio de Dios. Es algo así como pensar que porque soy hijo del pastor, ¿verdad?, el juicio de Dios no vendrá sobre mí porque soy hijo de alguien que es hijo de Dios, ¿no? O el hecho de que, pero es que yo voy a la iglesia cada domingo. El hecho de ir a la iglesia no significa que si tú vives esclavo del pecado, pero vas a la iglesia, eso no significa que estás protegido, ¿no? Pero es que yo doy diezmo, pastor, de todo lo que gano, como el fariseo. No quiere decir que porque tú das y sirves y eres una persona súper especial para servir, escaparás del juicio de Dios si no vives acorde a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Y piensas esto, que escaparás del juicio de Dios? Estas personas carentes de la práctica de la verdad no escaparán del juicio de Dios. Ellos confesaban correctamente, pero en su práctica estaban contradiciendo lo que confesaban. O sea, con sus prácticas estaban rechazando el carácter bondadoso de Dios. Ahora, hermano, hay personas que dicen: ay, Dios sí es bueno conmigo. Imagínense que yo oro y Dios me contesta las oraciones. Y sin embargo hago lo malo. Pero Dios, ¿cómo es bueno conmigo? Imagínense que yo vivo una vida como... Pero Dios sí me bendice. Y siempre paro con plata. Dicen algunos, ¿no? Hermano, Dios sí es bueno conmigo a pesar de que tú sabes, ¿no? Soy mujeriego. Pero hermano, Dios sí me ama. Dios sí me ama, dicen algunos. El versículo 4 de Romanos, capítulo 2, versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, con la práctica, o sea, al no practicar lo que ellos profesaban, lo que ellos estaban haciendo, en otras palabras, era despreciando la inagotable bondad de Dios. Estaban despreciando las riquezas de las misericordias de Dios. Cuando tú estás en pecado y cuando tú ves que no te pasa nada, tú dices: yo puedo seguir así. Lo que tú estás haciendo es despreciando la benignidad de Dios. Tú estás despreciando la paciencia de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es tardo para la ira. Pero eso no significa que el ser tardo para la ira
no significa que un día la ira de Dios se desbordará. Tremendo, ¿no? Al no reconocer que toda esta condescendencia de parte de Dios es para guiarnos al arrepentimiento, entonces, si yo no entiendo esto, yo viviré esclavo del pecado. Hermanos, el carácter de Dios, el carácter bondadoso de Dios y misericordioso de Dios que se revela sobre tu vida es una oportunidad que siempre Dios te está dando para guiarte al arrepentimiento. Las riquezas de las bondades de Dios, y miren la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Las riquezas. Versículo 4, menospreciáis las riquezas, las abundantes misericordias de su bondad, de su paciencia. No digas que Dios es bueno para justificar tu pecado. Cuando tú profesas que Dios es bueno, tú tienes que arrepentirte. Dios es bueno, por lo tanto, yo quiero, Señor, vivir para darte la gloria a ti, Señor. Amén. Ahora, estimados hermanos, esta inmensa riqueza de la misericordia divina debería de llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Las misericordias de Dios no es para llevarnos al pecado. Las misericordias y bondades de Dios son para guiarnos al arrepentimiento. El apóstol Pedro escribe que muchos en aquellos días aflaman y decían, bueno, Jesús no vendrá, y tenían en burla su tardanza, no entendiendo que todo esto es parte de las misericordias de Dios sobre el pueblo. No es una licencia para que tú vivas esclavo del pecado. Amén. Así que el juicio de Dios se manifestará, ahora sí, la ira de Dios se manifestará contra los necios, completamente en el día de la ira. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, ¿para quién? Para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará ¿a quién? A cada uno conforme a sus obras. Usted recuerda Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿verdad? Jesús dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre Celestial. En ese mismo contexto de Mateo 7, 21, el versículo 26, el Señor Jesucristo dice, todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre necio. ¿Sí lo vieron? El que oye mis palabras y no las hace, será semejante a un hombre ¿qué? Necio, un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron las torrentes de aguas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y la casa cayó, y su destrucción fue grande. Su ruina fue grande. O sea, el Señor compara. Cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. El juicio de Dios se manifestará contra los necios de una manera completa en el día de la ira. Hermanos, aquellos que simulan ser un verdadero creyente, pero la realidad es que tienen un corazón duro y no arrepentido, lo que dice el apóstol Pablo, que ellos con su maldad y su pecado, ¿qué es lo que están haciendo? Están atesorando, están acumulando ira de Dios para el día de la ira. Y es interesante que Pablo utiliza aquí la palabra atesora. Es como aquella persona, ¿no?, que tiene allí un cofre o un baúl y está atesorando, está amontonando algo que para él es valioso. Pues irónicamente, en lugar de estar atesorando algo de valor, lo que están atesorando es la ira de Dios con sus pecados. Están acumulando ahí la ira de Dios para el día de la ira. Note cómo el apóstol Juan, allí también en el libro de Apocalipsis, describe la ira de Dios sobre los incrédulos. Apocalipsis 6, versículo
del 15 al 17. Apocalipsis 6 del versículo 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, decían a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice Juan: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Juan está describiendo que los incrédulos en aquel día estarán prefiriendo que las rocas caigan sobre ellos que ser expuestos a la ira de Dios. Miren eso. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira? La ira de Dios se derrama, hermanos, como consecuencia de una vida no arrepentida. Si ustedes leyeron el texto, Pablo describe a estos habladores, pero no hacedores de la palabra de Dios, como aquellos que tienen un corazón duro y no arrepentido. Lo que quiere ver en otros, él no lo tiene. Ahora, esa palabra dureza implica obstinación, implica terquedad, desobediencia continua. Y eso es lo que vemos a la luz de las Escrituras en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue rebelde y obstinado. Ahora, la dureza de corazón y el no arrepentimiento, lo que están describiendo es a un hombre que está esclavo del pecado, a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona no regenerada. Ahora, eso es lo que Dios hace en la vida del pecador. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? La Biblia lo describe como que Dios cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a su presencia. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, léalo. Ezequiel 36, 27, perdón. Dice: pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero el versículo 26, ¿qué dice? También. El versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando Dios te da una nueva naturaleza, Él quita esa dureza de tu corazón. ¿Sí lo ven? O sea, que el duro de corazón y el hombre que no vive en arrepentimiento no es cristiano, no es creyente, no es hijo de Dios, lo dice la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, que hoy estamos aquí, ¿verdad? El juicio de Dios se manifestará un día contra los necios, en el día de la ira. Los pecados que cometen cada día, ellos están acumulando ahí la ira de Dios. La ira de Dios va a desbordarse un día sobre ellos por sus pecados continuos. Ustedes recuerdan a Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, el Señor lo llamó y le dio una misión. El Señor le dijo a Saúl: mira, tú vas a ir allí en contra de los amalecitas, porque ellos impidieron el pase de mi pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces tú vas a destruir a todos los amalecitas. No, pero y los animales, hasta los animales, todo el botín, todo lo que tengan, tú lo vas a destruir. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl le perdonó la vida al rey de los amalecitas. No lo mató. Y no solo eso, sino que lo más gordo, lo más hermoso, lo mejor que había de ellos lo trajo. Y cuando Samuel llegó y le dijo: oye, por ahí escucho como unos bramidos raros, ¿eso qué es?
No, eso es lo mejor que había dentro de los enemigos del pueblo de Dios. Ay, ese es el rey de los amalecitas. Pero ¿y qué fue lo que Dios te dijo? Dios te dijo que los destruyeras a todos. Samuel le dijo entonces a Saúl: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención más que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer, ¿verdad?, que los sacrificios que quizás tú quieras presentar a Dios. Cuando tú vives en obstinación y rebeldía, sabe que la Biblia lo describe como adivinación e idolatría. ¿Cómo relaciona Dios esto, verdad? Cuando tú vives en rebeldía y obstinación contra Dios, Dios está diciendo que tú eres como un adivino, como un brujo, y eres un idólatra. Te dirá: pastor, ¿es cierto eso? Claro que sí. Él se lo dijo a Saúl. Primera de Samuel 15, versículo 22 y versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo a Saúl. El Señor le trató a Saúl como un brujo y como un idólatra. Tremendo, ¿no? Cuando tú vives practicando el pecado, Dios te está comparando a ti como un idólatra. ¿Por qué como un idólatra? ¿Ha pensado usted? Porque tú estás pensando en ti. Porque tú estás pensando en lo que a ti prácticamente te hace sentir bien. Estás desplazando a Dios para decirte: aquí estoy yo soy Dios, yo soy mi propio Dios. Tremendo. ¿Cuál será la recompensa de estos hombres? Romanos 2, versículos 8 y 9. Observe la recompensa de aquellos que juzgan, pero no aplican. Versículos 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice el texto. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? A estos que viven y buscan el pecado, ¿qué es lo que van a encontrar? Los que viven y buscan el pecado, lo que encontrarán un día será la ira de Dios. Es lo que está diciendo. A estos que están esclavos del pecado recibirán la ira de Dios. Dios les pagará, dice el texto, con ira. Dice ahí el texto: ira y enojo. ¿A quiénes? A los contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre ellos que hacen lo malo. Al judío, no importa que sea judío, y al griego, al gentil, a cualquiera que no vive acorde a su profesión de fe, ese recibirá el justo juicio de Dios. Los que viven esclavos del pecado, eso es lo que ellos buscan, el pecado. ¿Y qué recibirán? La ira de Dios. Los que buscan la gloria de Dios es porque han sido transformados por el poder de Dios. Eso están buscando. ¿Qué es lo que buscan? Según Romanos capítulo 2, versículo 10. Dice: pero gloria y honra y paz, ¿a quiénes? A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero Pablo describe que el que hace lo bueno, no importa si es judío o si es griego, es aquel que ha creído en el Señor, que no menosprecia la benignidad del Señor. Es aquel que está en la posición de declarado justo por el Señor, y él entiende que aunque él es un pecador, él vive en arrepentimiento y vive para la gloria de Dios, tiene esperanza. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Presta atención a esto. Los que buscan gloria
e inmortalidad son los que están salvos. Los que han sido cambiados, los que han sido transformados, los que su corazón han sido cambiados, esos los que buscan es las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Colosenses capítulo 3. Dice buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Busca las cosas celestiales. Busca esas cosas. Los que tienen vida eterna, entonces ¿qué es lo que buscan? Buscan eso. Los que ya son salvos buscan la salvación. Y eso pudiera sonar extraño, ¿no? Pero tú eres salvo ahora, estás siendo salvado y serás salvo. ¿Sí? Tú has sido salvado, tú eres salvo por la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida ahora. Y yo les doy vida eterna, dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna, ¿cuándo? Ahora. A través del Señor Jesucristo, si te has arrepentido. Yo te doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Tú tienes vida eterna ahora, tú estás siendo santificado cada día y recibirás vida eterna cuando el Señor Jesucristo, cuando te encuentres con Cristo Jesús en el día de la eternidad. Amén. Si tiene lógica eso, ¿verdad? Entonces los que tienen vida eterna, ¿qué es lo que buscan según el texto? A los que perseverando en bien hacer buscan, ¿qué es lo que buscan los salvos? Buscan honra e inmortalidad, buscan la gloria de Dios, buscan lo trascendente de Dios. Eso es lo que buscan. O sea, no están buscando el aplauso de los hombres, no están buscando la gloria de los hombres. ¿Están buscando a quién? Están buscando al Señor, porque ya fueron buscados por Dios. Tú puedes buscar a Dios porque ya tú fuiste buscado por Él. Y tú puedes responder en arrepentimiento y fe cada día más al Señor. Hermano, quiero que recuerdes y amigos en esta mañana, el juicio de los hombres o la opinión de los hombres en cuanto a ellos mismos puede equivocarse, puede errar. Pero el juicio de Dios, el criterio de Dios es veraz. Ya sea el más moralista, o por el contrario, aquel que vive esclavo del pecado, sin importar ninguna raza, ninguna cultura, ese va a esperar tribulación, angustia, ira y enojo de Dios. En cambio, todo aquel que reconoce su pecado, todo aquel, quien quiera que sea, se aparta del pecado, deposita su fe en el Señor Jesucristo y solamente busca con anhelo las cosas de arriba, solo éste esperará gloria, honra e inmortalidad. Amén.